¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a todos los que están en casita y darle la bienvenida a la doctora, que el día de hoy tenemos un tema muy importante que afecta a muchas familias y es pues ansiedad infantil. Efectivamente, Celia. Nosotros como papitos siempre estamos interesados en el bienestar de nuestros pequeños, así que esperamos usted pueda disfrutar tanto de toda la información que la psicóloga Nadine Moreno va a compartir con nosotros los próximos minutos. Bienvenida al programa. Muy buenos días, chicas, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y compartir con tu audiencia. Es un tema muy interesante para los papás. Claro que sí. Empecemos, por favor, comentando qué es exactamente la ansiedad infantil y cómo es que se presenta, qué señales podríamos nosotros observar en nuestros niños. Ajá. Mira, en realidad el tema de la ansiedad no solamente en adultos se está dando generalmente, sino también hay una ansiedad infantil. Y cuando hablamos de ansiedad, son reacciones fisiológicas del cuerpo del niño hacia determinadas situaciones que le generan pues algunos cambios, tanto fisiológicos como cambios conductuales y también a nivel de pensamiento del niño. Ok, interesante. Se puede decir que es algo normal mientras no haya una extensión mayor a 6 meses, 3 meses. Entonces vemos que es algo normal, porque en realidad todos tenemos o sentimos ansiedad en algún momento o miedo, y este miedo lo utilizamos para poder defendernos ante situaciones que nos estresan o que nos ponen tensos. Listo, tenemos más preguntas, Celia. Sí, doctora, hoy en día el tema de la ansiedad es algo que preocupa a muchos padres, ¿no? Que, o sea, estamos preocupados porque muchas veces estamos muy ocupados en el trabajo y descuidamos un poquito a los niños. Entonces, quería que nos explique cuáles serían las formas en que podemos evitar quizás esta ansiedad o cómo darnos cuenta en todo caso si un niño está sufriendo ansiedad, ¿no? Vamos a hablar acerca de algunos síntomas. Tenemos, por ejemplo, a nivel fisiológico, cuando el niño empieza a somatizar, empieza con dolores de estómago, con dolores de cabeza, empieza con las palpitaciones del pecho. Entonces, esos síntomas son muy claros y claves para nosotros como padres, el poder darnos cuenta de lo que está pasando, porque frente a esto también existen comportamientos, lo cual hace que el niño, por ejemplo, hoy en día que se va al colegio, el tema del colegio, el niño ya no pueda o no quiera ir al colegio, evita situaciones que le generan ansiedad, ¿no? Otra cosa muy importante también que debemos tener en cuenta como papitos es que la situación en casa, cuando se vuelve muy tensa, el niño refleja ansiedad a corto y a largo plazo. Todo absorben, ¿verdad? Exacto. Eso serían en realidad las causas que le genera esta ansiedad en los pequeños. Cuando nos hablabas de los síntomas, la verdad a mí me sorprende, no he visto hasta el momento ningún niño, pero sí a muchos adultos que tienen estas señales, ¿no? De la falta de respiración, el corazón acelerado, ¿verdad? Las palpitaciones aceleradas, la presión en el pecho también, es lo que uno lo puede sentir en un adulto, pero en niños es muy frecuente, muy común ver que eso. Tú como papá te puedes dar cuenta también cuando los niños empiezan a tener cambios muy drásticos en cuanto a su alimentación. Por ejemplo, aumenta el apetito o también disminuye el apetito. Cuando ellos van a dormir, pues van a tener pesadillas, insomnio, y eso les genera pues mucha ansiedad, ¿no? Entonces los papás a veces minimizamos estas conductas de los niños y decimos, no, ya se le va a pasar, no pasa nada. Entonces invalidamos esas emociones de los niños y no dejamos que el niño pues se desahogue. Es que sin adultos lo decimos, porque en adultos decimos, ay, pero pon de tu parte, pues, ¿no? ¿Cómo te vas a estar sintiendo así? En los niños aún más, intentamos que no vemos, no escuchamos y nos hacemos pues de oídos sordos ante estas situaciones. ¿Cómo deberíamos abordarlo? Nosotros como papás deberíamos primero ponernos o mostrarnos muy empáticos con ellos, hacer que los chicos puedan validar sus emociones. Quiere decir que yo no puedo invalidar esas emociones. Tenemos que entender lo que está pasando, lo que está sintiendo el niño, para que el niño sienta que me está protegiendo a mi mamá. Tengo alguien que me ayuda a sobrellevar lo que estoy sintiendo, ¿no?
Otra cosa muy importante que los padres debemos hacer también es aprender a escuchar, porque muchas veces el niño quiere expresar esa emoción y nosotros estamos ocupados hoy día, estamos con todo lo que es las redes sociales, la tecnología y estamos en el teléfono y no damos pie a tener que escuchar a nuestros hijos lo que está sintiendo y lo que está pasando en sus cambios de Doctora, tenemos una pregunta del público y es, ¿qué tanto afecta el bullying para que los niños tengan esta ansiedad? O sea, ¿qué tanto se refleja en ellos? ¿No? Porque hoy en día en los colegios muchas veces los niños sufren de bullying y fuera de que si también tienen problemas en casa, quizás falta de comunicación con los padres, ¿no? ¿Qué tanto afecta en estos casos, no? Mira, definitivamente el bullying afecta demasiado, diría yo. ¿Por qué? Porque estos niños no solamente van a tener respuestas fisiológicas muy marcadas en su cuerpo, sino también empezamos a ver niños con problemas de aprendizaje, bajo rendimiento académico. Definitivamente este niño se va a clase y le va a costar mucho concentrarse cuando está en clase. Su atención y su concentración va a estar muy dispersa porque este niño se ve afectado. Y como mamá, nosotros tenemos que darnos cuenta en realidad de lo que está pasando con nuestro hijo, cuando él ya evita ir al colegio, cuando él evita reunirse con amigos, por ejemplo, de su edad o de la misma aula, y a veces generaliza esto cuando ya tiene otros grupos. ¿No? De amigos. Es muy importante, ¿no? Estar como que ahí al pendiente o ver las reacciones. En este caso, por ejemplo, bueno, yo soy mamá también, tengo una adolescente, pero tengo un familiar muy cercano al cual, pues empezaba así, ¿no? Como que le faltaba el aire, como que me siento mal o me duele el corazón, ya no quería comer, no quería salir, ¿no? Entonces, en esos casos a veces decimos, bueno, no te falta nada, tienes todo en casa, ¿y por qué te sientes así? Pero no entendemos la magnitud de esta, es una enfermedad al final, que es ¿no? un adulto. En el niño, por ejemplo, él se va alejando de las actividades, por ejemplo, que disfruta, por ejemplo, el juego. Él se aleja de esas actividades y prefiere estar solo, pendiente de un adulto, porque su temor es tan grande que no le va a dejar desenvolverse en otros ambientes. Muy bien, seguimos con preguntas del público. Atención, yo sé que a mí me ha pasado, yo sé que es algo que se replica en muchas familias y en muchos pequeños también. Nos escribe María y nos dice, mi hijo tiene 7 años y le da miedo quedarse solo en su habitación por las noches. Siempre quiere dormir con nosotros. ¿Es normal? ¿Debo preocuparme? ¿Debemos darle el espacio también? Si el niño tiene miedo, ven hijito, duérmete con nosotros. ¿Hacemos bien o estamos de repente alimentando aún más esos temores? Cuando estamos cuando están en la etapa de la infancia, surgen algunos miedos que son normales en un niño. Por ejemplo, lo que tú me mencionas, el estar, por ejemplo, en casa en la noche y al momento de dormir tener ese miedo. O que llega a medianoche y se pasan a nuestra cama. Sí, también, porque se apaga la luz. Sí. Entonces yo tengo que ir regulando esas emociones de mi hijo y validando también, dándole confianza, un espacio de comunicación para que él pueda expresarse en ese momento. Yo no puedo invalidar, no puedo decirle no pasa nada y encima apago la luz. Ok. ¿No? Entonces yo tengo que validar esas emociones de mi hijo, darle esa cercanía para que el niño pueda en algún momento expresar lo que está sintiendo, ¿no? Eso no quiere decir que yo como mamá también voy a irme al extremo de sobreproteger, de que siempre vas a dormir conmigo porque estás o tienes ese miedo. Entonces yo jamás voy a dejar que mi hijo enfrente el miedo, sino más bien ayudarle, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo que ayudar poquito a poquito a él. Okay. Darle seguridad, ¿no? Seguridad. Bien, sí, seguimos con las preguntas. Nos encanta que el público pueda interactuar también con nosotros, ¿no? Es muy importante ya que el programa está pues para la familia y poderlos ayudar aunque sea un poquito aquí con la especialista. Y nos habla Ricardo, quien nos dice, mi hija se muerde las uñas todo el tiempo y se pone nerviosa cuando tiene que hablar en clase. ¿Podría ser ansiedad? Mira, es un indicador clave cuando hablamos de ansiedad. Esto cuando el niño lo hace con mucha frecuencia ante diferentes situaciones, no solamente ante un examen, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos niños que temen a los exámenes, pero ese miedo es
no es muy marcado en ellos, pero cuando ya este niño empieza a tener estas conductas de morderse las uñas, de comerse los pellejitos, estaríamos hablando de ansiedad cuando vemos en diferentes situaciones, ¿no? Okay. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una separación de los padres, Ajá. ¿no? Estas conductas se ven reflejadas mucho por el miedo a quedarse solos, ¿no? Y es un miedo también que lo va compartiendo poquito a poquito con sus padres, o a veces también lo ocultan. No solamente se comen las uñas las uñas de las manos, sino también pueden empezar a comerse las uñas de los pies. Entonces nosotros como padres tenemos que estar atentos a estas señales, ¿no? Claro, son señales que nos van dando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos donde los niños se arrancan el cabello, Sí. ¿no? O sea, Es una forma de como que de calmar su ansiedad en algún momento. Se empiezan a coger el cabello, empiezan a morderse las uñas, les empieza a sudar las manitos cuando hay situaciones muy marcadas, estresantes para ellos. Entonces, doctora, y en tenemos que casos más extremos, yo, como le digo, he tenido a alguien muy de cerca. ¿Qué pasa cuando ya los niños, a raíz de estos síntomas, empiezan a cortarse? ¿No? Porque también he visto eso. Ya estamos hablando ya de otro tema que es el cutting, ¿no? Que también es una respuesta a situaciones muy marcadas por parte de la ansiedad. Estos chicos, cuando ya no pueden más y no expresan, no pueden manejar sus emociones, ellos empiezan a lastimarse. Entonces empiezan a cortarse, empiezan a autolesionarse. Exacto, ¿no? También se jalan los cabellos, empiezan ya con eso. Claro. Algunos se lo comen Sí, por también. mucha ansiedad, ¿no? Eso también es importante comunicar a los padres porque ellos tienen que estar atentos a estas señales. Digamos que ya cuando llegan al punto de cortarse ya están son- pidiendo, o ya, sea, dando ayuda. un grito de auxilio, ¿no? De que ya, por Exacto. favor, volteen a verme y llévenme con el especialista, Exacto, ¿no? y ahí es cuando nosotros como psicólogos cumplimos un rol muy importante en lo que es las terapias con el niño que está sufriendo de ansiedad. Claro que sí, ya no habría por qué llegar a ese extremo si somos pues papitos presentes o también pues está bajo la responsabilidad de algún apoderado o algún tutor. Ahora, si bien es cierto, hay algo que también nosotros los papitos hay que tener muchísimo cuidado y es con todo lo que nuestros pequeños puedan ver a través de las redes sociales. Por ejemplo, el YouTube. Nosotros podemos decir él está tranquilito allí viendo sus dibujitos, déjenlo, que no está fastidiando a nadie, ¿no? Muchas veces cometemos el error de expresarnos así nosotros los padres, pero no nos damos cuenta de lo que pueden estar viendo. A través de YouTube, hace algún tiempo, pues muchas mamitas mencionaban de que sus niños habían observado a través de esta app videos de un gato negro, para ser específicos, y algo que les impedía a ellos conciliar el sueño por las noches. Y eso era algo que se había presentado comúnmente en muchos niños. Entonces, el hecho de que nosotros no sigamos, no fiscalicemos, no hagamos un seguimiento de lo que nuestros niños ven, también va a jugar en contra referente a estos casos de ansiedad. Claro, y no solamente en el YouTube, sino también, mira, hemos visto últimamente casos muy marcados en consulta en los niños que juegan, en los videojuegos, por ejemplo, les generan mucha ansiedad. Les genera mucha ansiedad de tal manera que el niño hasta puede retroceder y hablando ya un poquito más, retrocede y ocurre, por ejemplo, que los chicos empiezan a sufrir de enuresis. En la noche es cuando el niño no puede controlar la orina del niño, ¿no? Entonces se vuelven a orinar, retroceden esto. ¿A causa de qué? De los videojuegos. Entonces los papás tenemos que estar en constante supervisión y también es importante, no es que yo le voy a quitar el teléfono o tablet, ¿no? Sino es que yo tengo que aprender a tomar los tiempos de acuerdo a su edad. Por ejemplo, un niño de 6, 7 años, máximo 1 hora, ¿no? Compartida para que el niño pueda tener acceso a esto. Pero si yo no estoy muy atenta a mi hijo y no tengo un control, definitivamente pues que se va a ir de las manos, ¿no? Claro, doctora. O sea, son muchos los temas en los que tenemos que tener en cuenta porque, o sea, no solamente viene de que quizás tengan problemas en casa o en este caso la separación de los padres, sino también puede ser de que le damos el teléfono porque quizás estamos trabajando o estamos ocupados y para que ellos también estén entretenidos y como que digamos no nos molesten. O la televisión y luego les queremos quitar de manera quizás radical. Por ejemplo, vacaciones uno como que les da libertad, ¿no?
y ya empiezan las clases y decimos, ya no hay teléfono, y eso también puede generar... Y empieza a cambiar, a modificar una su crisis, comportamiento, ¿no? también, Claro. ¿no? Ahí vemos niños con rabietas, Sí, impulsivos, agresivos, porque ya va cambiando a nivel de comportamiento del niño cuando está en esa situación. Bueno, muchísimas gracias Nadine por habernos acompañado, ha sido bastante enriquecedor escuchar toda la información que has compartido. Siempre que se trata de nuestros niños, ahí estamos los padres y debemos estar muy al pendiente de brindarle alguna solución. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Nadine. Vamos a esta hora de la mañana a escuchar a nuestros auspiciadores. Tati tiene algo importante que compartir con nosotros. Alegría, como en casa, diversión.